Bienvenidos al programa UPL 360. Este es el programa que aborda temas atinentes al liderazgo y a la Iglesia Evangélica Global. Juan Carlos, Universidad para Líderes pretende hacer un trabajo de transformación mental en todo el planeta. Por supuesto, y eso lo estamos logrando a través de la educación. Y algunos autores dicen que el mundo no está dividido por fronteras políticas establecidas, sino por fronteras religiosas. Así es, estamos hablando de que hoy en día, por ejemplo, hay 23% de la población es musulmana. Y no digamos otro 20 y tanto por ciento es cristiana. Y eso juega un papel importante. Y hay una gran cantidad de personas que son seculares, no creen en nada, nihilistas, personas que no tienen ninguna afiliación religiosa. Pero todos esos países que son gobernados, por ejemplo, por el Islam, son muchísimos países. Así es. Y el elemento religioso juega un papel fundamental. Y determina lo político. A diferencia de, digamos, el cristianismo, el Islam sí tiene diversas facciones y muchas de ellas el factor político es la columna vertebral. La instalación de un Estado, de un mundo gobernado por una teocracia. Pues bien, la UPL está interesadísima en conocer acerca de ese tipo de cosas, en instruir a nuestros amigos, a la gente que considera este ministerio para que desarrollemos toda una serie de temáticas. El día de hoy, Juan Carlos, tenemos a Robert Haskell, quien está en el estado de Washington, en el oeste de los Estados Unidos, quien nos va a hablar sobre prácticas controversiales de la iglesia en la evangelización musulmana. Así es, Roberto, bienvenido al programa de hoy. Estar aquí con ustedes. Perfecto. Roberto, tú eres miembro de una organización que se llama la Alianza Evangélica Mundial. En breves palabras, ¿qué es esta organización, Roberto? Esta organización pretende ser el paraguas, digamos, para todas las organizaciones evangélicas en todo el mundo. Entonces, es la organización para los evangélicos. ¿Dónde tiene su sede principal y quién es su presidente? Geoff, es difícil decir su nombre, pero es el presidente y él la sede está en Nueva York, y trabajamos en todos los lugares en el mundo donde hay controversias y diferentes cosas. ¿Y cuál es tu función dentro de la Alianza Evangélica Mundial? Sí, yo soy un representante dentro de lo que se llama la Comisión Teológica. Entonces yo ayudo con controversias teológicas, con desarrollar ideas y teología que es requerida en diferentes temas y lugares. Entrando en materia, Roberto, ¿a qué prácticas nos estamos refiriendo nosotros cuando hablamos de prácticas controversiales en la evangelización de la iglesia musulmana o de la evangelización de musulmanes, mejor dicho? Bueno, un poquito de trasfondo creo es importante. Importante, hablemos del trasfondo. Sí, en el sentido de que el evangelio está creciendo bastante en el mundo musulmán, aunque esto no es algo que realmente está... quizás es tan obvio, ¿no? Pero está creciendo en maneras que a veces son diferentes, creativas, controversiales también. Y dentro de este entorno, entonces, hay muchas nuevas prácticas de evangelización y discipulado. Pero antes de entrar en eso, ¿tú tienes estadísticas de cómo y cuánto está creciendo el evangelio de Jesucristo en el mundo islámico? La verdad, no hay estadísticas. Y una razón es que hay hay problemas de seguridad. Entonces, podemos decir aquí hay un movimiento, aquí hay otro movimiento, aquí hay un misionero que nos está contando lo que está sucediendo aquí y allá, pero realmente no se ha juntado todo esto bajo una estadística sola, porque es difícil determinar precisamente, y mucha de la información no es pública. Sí hay un libro que recientemente salió en inglés que se llama A Fresh Wind in the House of Islam, un viento fresco en la casa de Islam,
donde sí se documentan muchos movimientos, pero tampoco hay estadísticas asociadas con eso. Pero se puede hablar de países sí, se puede hablar de países donde el evangelio está progresando más, sí. Roberto. ¿Qué países? Bueno, ustedes mencionaron Ghana, toda esa sección de África Occidental, hay mucho crecimiento allí, definitivamente. También en Indonesia hay mucho crecimiento allí y hay algunas prácticas controversiales ahí también. Y también en el sur de África, otros países donde no hay crecimiento obvio, pero sí hay mucho debajo, ¿no? Arabia Saudita, sorprendentemente, sí hay movimientos ahí. En Afganistán y otros países son muy difíciles y no hay mucho crecimiento, hay mucha variedad. Por ejemplo, Juan Carlos, uno de mis amigos se acaba de mover de Mumbai, la India, a Dubái. Porque claro, hay una comunidad india muy importante en este Emirato Árabe, pero también hay una gran necesidad de evangelización. Entonces este indio ha llegado allí para fundar una iglesia y hacer un ministerio. Entonces sí, yo estoy observando que hay movimiento, el Señor está moviendo gente de diferentes áreas geográficas para evangelizar el mundo musulmán. Así es, estamos viendo también que en algunos países están cerrando las oportunidades, por ejemplo, lo que está pasando con este grupo islámico ISIS, que está conminando a los cristianos a convertirse al Islam o enfrentarse a la muerte. ¿Esto dónde es? ¿En Irak? En Irak, toda esa región, sí. y están tratando bueno, ya avanzaron a Siria, ¿no? Ya están en Siria, ya han tomado algunas posiciones en Siria. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Roberto? No, la verdad no sé mucho de eso. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta muy importante que dice, ¿qué movimientos cristianos del Islam son controversiales y por qué, Roberto? Sí, bueno, este trasfondo del mundo islámico nos ha llevado a pensar más creativamente acerca de cómo evangelizar, ¿no? Entonces, por eso salen diferentes metodologías. Entonces, una, por ejemplo, es la idea de la práctica de cuando alguien se convierte al Islam, decirles que se queden adentro del Islam. En inglés se llama insider, es el movimiento Insider Movement. Entonces la idea es que cuando uno se convierte al cristianismo, no sale del Islam, sino que se queda allí. Roberto, mira, vamos a desarrollar esto, Juan Carlos, en el próximo segmento con más amplitud, porque dirección dice que debemos ir a una pausa ahora. No se vaya, permanezca con nosotros. ¿Te gustaría conocer las grandes doctrinas de la fe cristiana y hacer un estudio panorámico de ellas? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado interactivo en Teología Sistemática completamente gratis. Regístrate ahora mismo en www.universidadparalíderes.com. Usted está viendo UPL 360 y hoy estamos abordando el tema de prácticas controversiales para la evangelización de musulmanes. Juan Carlos, esto está muy interesante. Roberto nos estaba hablando en el segmento anterior de los insiders, es decir, para la gente que se quede adentro, es decir, una persona se convierte al cristianismo dentro del Islam. Quédate allá adentro, no te salgas. Tú eres cristiano, evangélico, nacido de nuevo, pero vas a estar ahí dentro. Eso podría ser el equivalente si dijéramos, mira, a un católico que se convierte al cristianismo protestante, por decir algo, vaya, técnicamente hablando, quédate ahí en la iglesia, pero tú eres un cristiano nacido de nuevo. Eso sería más o menos el equivalente, ¿no? Sí, bueno, tenemos que también entender el contexto, ¿verdad? Estamos hablando de que una persona que se convierte del Islam
al cristianismo es una decisión que puede costarles la vida. Ya. Por ejemplo, ¿qué era lo que decía nuestro amigo Sheikh ahí en Indonesia? Bueno, Sheikh, él utilizaba una técnica que recién me di cuenta que le llaman del camello, en el cual él se presenta, cuando va a una mezquita, se presenta como musulmán seguidor de Jesucristo. ¡Hala! ¿Verdad? Y entonces él comienza hablando del Islam y después pasa el tema al asunto de Jesucristo, y ahí les presenta el Evangelio de esa manera. ¿Es esta una práctica común? ¿Qué tan controversial es esto, Roberto? Sí, es muy controversial. Y hay división en el campo misionero, hay división entre misioneros, y después también en las iglesias que apoyan, también tenemos esta controversia. Y por un lado, muchos dicen, no, la Biblia es clara, el mensaje de Jesucristo es claro, cuando te conviertes debes adoptar el nombre de Jesucristo, debes juntarte a la iglesia públicamente, bautizarte, etcétera, etcétera, y si hay sufrimiento, bueno, hay sufrimiento, ¿qué vamos a hacer? Otros dicen, no, hay flexibilidad en la Biblia y en la vida cristiana, el discipulado, para a veces salir de algo despacio, o sea, no es solo cuestión de si me quedo para siempre, ¿no? Pero quizás salir de algo despacio. Pero también la contextualización del Evangelio es un principio importante, ¿no? Tenemos ejemplos del apóstol Pablo, por ejemplo. Él iba a la sinagoga a enseñar, y la sinagoga se convirtió en el escenario donde él por muchas ocasiones presentó el Evangelio, y él se presentó, obviamente, su trasfondo rabínico, su trasfondo fariseico, le dio ese privilegio, cosa que no era, digamos, ¿puede ser eso un antecedente bíblico de esta práctica o no? Se usa eso, pero eso es parte de la controversia. Algunos dirían que sí, otros que no. El asunto es que el Islam es único en las religiones del mundo, porque es tan cercano en algunas maneras al mensaje de la Biblia, ¿no? Ok, pero Roberto, vamos a las prácticas. Tú ya nos hablaste de una práctica que es quédate adentro, no te salgas. ¿Qué otras prácticas hay? Bueno, otra práctica de evangelización es usar el Corán como un libro que realmente apunta hacia Jesús. Ahora, es importante saber que el Corán menciona a Jesús más de 90 veces. Se le llama Isa en el Corán. Sí, Isa se le llama en el mundo. Sí. Isa. Entonces, el Corán sí tiene mucho que decir acerca de Jesús. Es más, hay una historia de un imán que tuvo un sueño y Dios le dijo en el sueño, enseña acerca de Jesús. Y entonces él fue y enseñó lo que decía el Corán sobre Jesús. Y desde esto surgió un movimiento cristiano. O sea, no se llamó cristiano, pero seguidores de Jesús en la mezquita. Y después de un tiempo de enseñar lo que decía el Corán, dijeron, bueno, pero ¿no hay otro lugar donde habla de Jesús? Claro, sí, el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento entonces, ¿no? Entonces, poco a poco se convirtieron como un movimiento a ser cristianos. Corán sería ¿Cuál sería una tercera práctica, Roberto? Bueno, otra práctica tiene que ver con traducción de la Biblia, y esto es bastante controversial. Hay algunos proyectos de traducción donde se traduce la Biblia explícitamente para el musulmán, porque hay algunas partes que son difíciles para ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una parte que se traduce ya tendenciosamente? Usemos esa palabra. Sí. Especialmente cómo se traduce hijo de Dios. La frase hijo de Dios es muy ¿Cómo se traduce para el musulmán esa frase? Bueno, varía mucho, pero a veces se traduce como el especial de Dios, el elegido de Dios, depende del idioma. Pero el asunto es sacar la connotación de que Dios tuvo un hijo literalmente, porque eso es lo que los musulmanes quiero creen. Quiero detenerme aquí. Una vez, Juan Carlos, yo estoy en San Pablo, en Brasil, y allí me encuentro con un pastor libanés, pastor convertido, ¿verdad?, del Islam, de la alta alcurnia del Líbano, y le pregunto yo, ¿cuál fue lo más difícil para ti en tu conversión del Islam al cristianismo? Y entonces me lo dijo, lo que acaba él de decir. Yo no podía entender que Dios tenía un hijo.
Yo no lo podía entender y entonces le digo, ¿y cómo llegaste a entender? Y me dijo algo que me dejó petrificado. Yo tuve un sueño. Impresionante, Juan Carlos. Entonces, lo que él está diciendo... esa es la parte más compleja de un musulmán para aceptar. Por lo menos este hombre pastor, que tiene una iglesia muy grande en San Pablo, eso fue lo que me dijo. Claro. ¿Qué acerca el nombre de Dios? Escuché una vez en alguno de esos países que la iglesia tenía controversia porque la traducción que se le da al nombre de Dios en ese país era Alá, y las iglesias tradicionales querían cambiar en sus Biblias Alá al nombre de Dios. ¿Es eso también una controversia? Parte de la cuestión del nombre, Alá, por Elohim. Ajá. Claro, o sea, la cuestión es usar una palabra, muchas veces la cuestión es usar una palabra en el idioma local para Dios, en vez de usar Alá, que es un nombre árabe, ¿no? Porque el Islam, claro, está en muchas partes del mundo donde no necesariamente se habla el árabe. Entonces, en África, por ejemplo, a veces uno quieren cambiarla para que no usen Alá, porque Alá es árabe, y usar el nombre de Dios local, que no tiene connotaciones musulmanas. Otro dice, no, está bien usar el nombre Alá, porque solo significa Dios, y como cristianos le podemos dar nuestro contenido a ese nombre. Ahora, ¿cuál sería otra práctica, Roberto? Otra práctica controversial. Bueno, otra relacionada al Corán es el estatus de qué estatus atribuirle a Mahoma, ¿no? O sea, fue un profeta, digamos, anticristiano, y que engendró un movimiento anticristiano, una religión anticristiana, o fue poseído por inspirado, por un demonio o por el diablo, por un lado, o por otro lado, fue quizás una persona que estaba fundamentada en principios bíblicos, fue quizás un profeta al estilo del Antiguo Testamento, cuyo mensaje fue distorsionado a través de los años. O sea, ese es un principio que se usa a veces para alcanzar al musulmán y decir, sí, nosotros también apreciamos a Mahoma. También apreciamos a Mahoma. Roberto, tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir dialogando en nuestro último segmento. Muchas gracias, Juan Carlos. Así es, no se vaya, permanezca en nuestra sintonía. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Usted está viendo UPL 360, estamos abordando el tema de prácticas controversiales en la evangelización de musulmanes. Juan Carlos, el programa aquí es controversial definitivamente, porque entonces aquí tenemos a un sector de la iglesia que dice, hombre, no podemos ser inflexibles y tenemos que ser flexibles y decirle a un individuo que se convierte en Islam, quédate allí. Tú eres cristiano ahí. Decirle, mira, Mahoma es un profeta igual que Jeremías, que Isaías. Hombre, el Corán al final no es un mal libro. Mira, habla de Jesús. Entonces, claro. Esto es como venir a decir el libro Mormón, pues es un libro inspirado y el profeta José Smith es también, es parte de esto, ¿no? Pero también, pongámoslo desde la otra perspectiva, es muy fácil condenar eso. Claro. Y decir, mira, eso, porque desde estas bien sabrosas butacas, de este escenario tan hermoso. Es fácil aceptar a Cristo, ¿verdad? Desde los Estados Unidos nosotros podemos condenar eso. Claro. Sí. Pero cuando usted ya lleva tantos años en la Arabia Saudita, cuando llevamos tantos años en Dubái, en Irak, donde otra fe es diferente y usted brega y trata todos los días como que no es lo mismo decirlo. O el caso de esta mujer cristiana que fue conminada, fue presa, ¿verdad? Por
por presentarse como cristiana, y prácticamente la llevó a dar a luz en una cárcel precisamente por mantener su fe. Ejemplos de lo que cuesta ser cristiano en los países con ideas musulmanas. Para este programa hubiese sido ideal, claro, agradecemos lo que Roberto nos está exponiendo, que realmente, personalmente, antes de hacer este programa, yo no estaba al tanto de esto. Para mí es súper interesante, pero hubiese sido ideal tener aquí a una persona que hace ministerio en el mundo musulmán y que tiene que vérselas con todas estas situaciones. Claro. Entonces, porque yo nunca he tenido esa experiencia, o sea que hablar desde afuera es fácil. Sí. Roberto, una vez más, bienvenido. Nos gustaría que, si estas prácticas son controversiales, ¿Qué piensa la pregunta es, ¿cuál sería la práctica correcta que no crea controversia? Porque, vaya, para el caso, yo recuerdo una historia en la India, nuestro amigo Che, que hace ministerio con los musulmanes, nos recuerda la historia de un pastor que le gustaba andar en ese barrio musulmán de Hyderabad con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Y lo primero que hicieron los musulmanes fue agarrarlo y apedrearlo, ¿verdad? Y casi matarlo. Sí. ¿Cuál sería la práctica correcta? Ortodoxa. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista? Pues, en otra palabra, aconséjanos. Solo el mío, pero primero hay que distinguir entre acordarle algo positivo a Mohammed o al Corán. Es diferente de decir que es inspirado, ¿no? Y creo que a veces no se entiende eso en la controversia. O sea, solo usarlo como una herramienta, es decir, no vamos a condenar el Corán porque, o sea, ¿por qué hacer eso? ¿No? Porque dice muchas cosas positivas, pero solo lo vamos a usar para apuntar a Jesús. Es diferente de decir que está inspirado. Y yo nunca diría que el Corán es inspirado. Claro. La otra cosa es que yo creo personalmente que hay lugar para una larga transición desde el Islam hacia el cristianismo. Y esto podría aplicar a individuos que, por ejemplo, ellos viven en una aldea, se convierten de una manera u otra, y todo su mundo es esa aldea, ¿no? En África, digamos. Todo es Islam. ¿Qué hacen ellos en esa situación? Quizás para ellos la mejor cosa es ser un seguidor de Jesús en la mezquita. Y quizás al pasar los años eso va a cambiar, ¿no? Pero yo no creo que tenemos que insistir que inmediatamente vayan, como ustedes dicen, ¿no? Con una Biblia en la mano y empiece a predicar el Evangelio públicamente a todos y decirle yo soy cristiano, ahora ya no soy musulmán. Pero que puede haber transición, no solo para individuos, pero también para enteros movimientos que surgen desde el Islam, porque Dios está haciendo algo ahí. Eso sí es claro. Gente que tiene sueños, que están enterándose acerca de Jesús por diversas maneras, no siempre por misioneros tampoco. Debemos tener paciencia con ellos, porque ellos vienen de su situación con su propio entendimiento y debemos respetar esa trayectoria personal o del movimiento. Pero al fin y al cabo, creo que la meta siempre es ser la iglesia, ¿no? Ser parte de la iglesia. Porque si uno, por ejemplo, está en la mezquita y se queda por siempre en la mezquita, ¿qué pasa con discipulado? ¿No? ¿Qué pasa con el convivio cristiano? ¿Qué pasa con crecimiento espiritual? Eso no es una situación ideal para todas esas cosas. Entonces, a largo plazo creo que la meta es siempre ser la iglesia explícitamente por cuanto es posible en cada situación. Se dice que hoy estamos viviendo un avivamiento islámico, que el Islam está creciendo increíblemente más rápidamente que el cristianismo. Exactamente. Y hay más musulmanes que cristianos, Juan Carlos. La pregunta es, ¿son los musulmanes, Roberto, están más convencidos de su fe que nosotros de la nuestra? Buena pregunta. Hay una variedad tremenda en el mundo musulmán. Y entonces tenemos la radicalización del Islam que ha estado ocurriendo por los últimos 20 años más o menos, 30, por estos movimientos más radicales como ISIS, ¿no? Y esa gente sí tiene una convicción tremenda, ¿no? Pero esa gente no es representativa realmente de todo lo que es Islam. Hay mucha variedad y hay muchas situaciones en donde Islam es solo cultura, no es realmente casi ni religión. Entonces, en ese caso, creo que
debemos tener cuidado y entender lo que la gente quiere decir cuando dice yo soy musulmán, porque puede ser como una persona en México que dice yo soy católico, ¿no? Pero que nunca fue a la iglesia y no sabe ni quién es el Papa, ¿no? Puede ser así también. Y hay todo un rango, ¿no? O sea que hay nominalismo también en el Islam. Sí. ¿Cómo? Hay nominalismo, Sí. o sea, son cristianos, Exacto, son musulmanes exacto. nominales. Y también hay sincretismo, o sea, combinación de Islam con creencias locales. Y a veces casi ni es Islam, ¿no? Es más creencias locales. Entonces sí, hay mucha variedad. En algunas situaciones la radicalización de Islam, como en África Occidental, la radicalización del Islam realmente trabaja en contra del Islam. Porque imagínense ustedes, viene alguien a su aldea, a su ciudad, enseñando la radicalización de Islam, y ustedes tienen hijos, ¿no? Claro que ustedes no quieren que sus hijos se involucren en este movimiento, en donde es posible que ellos mueran por esta fe, ¿no? O vayan a suicidarse o algo así. Entonces, en esa situación, la radicalización realmente a veces lleva a las personas a interesarse más en el cristianismo. Roberto, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, Juan Carlos. Este programa ha sido supremamente interesantísimo. Hemos aprendido. Gracias, Roberto. Gracias. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, usted ha presenciado UPL 360, hemos hablado en esta ocasión sobre las prácticas controversiales para la evangelización de musulmanes. Esperamos que este programa le haya educado de la misma manera que lo hizo con nosotros y no se olvide de que este es su programa, UPL 360. Hasta en una próxima ocasión.